Saludos y bienvenidos a la lección 4, cualidades de un buen consejero pastoral. ¿Por qué es importante el carácter del consejero? Ser consejero pastoral no es una sencilla tarea, requiere mucho más que conocimientos teológicos y habilidades para dar consejos. En realidad, lo más influyente en la efectividad de un consejero no es lo que dice, sino quién es. Todos hemos conocido personas con gran conocimiento bíblico, pero sin tacto ni amor. También hemos visto personas amorosas, pero sin sabiduría para guiar a otros correctamente. Lo ideal es una combinación de ambas cualidades, verdad y amor, conocimiento y gracia, sabiduría y paciencia. Jesús es nuestro máximo ejemplo de consejero. Él no solo tenía la verdad, sino que la expresaba con pasión. Sabía cuándo corregir con firmeza y cuándo consolar con ternura. No daba respuestas mecánicas, sino que se involucraba en la vida de las personas, viéndola en su totalidad, su pasado, su dolor, su necesidad y su potencial. Entonces, la gran pregunta que nos planteamos hoy es, ¿qué cualidades debe tener un buen consejero pastoral? Veamos las características fundamentales de un buen consejero pastoral. Vamos a explorar las cualidades esenciales que un consejero cristiano necesita desarrollar para ser un canal efectivo del amor y la verdad de Dios. El primero de ellos, empatía y compasión. Más que entender, es sentir al otro. En Juan 11:35 encontramos el versículo más corto de la Biblia, pero uno de los más poderosos. Jesús lloró. Jesús sabía que Lázaro sería resucitado en pocos minutos, pero eso no le impidió compartir el dolor de Marta y María. Él se conmovió con su sufrimiento y lloró con ella. Un buen consejero pastoral no solo debe entender la situación que la persona está viviendo, sino también sentir con ella. Supongamos que alguien viene a ti con una profunda crisis de fe, sintiendo que Dios lo ha abandonado. Un consejero sin empatía podría decir, no debes dudar de Dios, simplemente ten más fe. Pero un consejero con compasión diría, sé que este momento es difícil para ti. Incluso grandes hombres y mujeres de fe han pasado por dudas como lo estás haciendo tú hoy. Yo te invito a explorar juntos cómo Dios sigue estando presente en tu vida a pesar de tus dudas y dificultades. La diferencia entre las dos posturas es enorme. Cuando estés en una sesión de consejería, ponte en los zapatos del aconsejado. Pregúntate, ¿cómo se sentiría estar en su lugar? ¿Cómo me gustaría que alguien me hablara si estuviera pasando por la misma situación? La empatía no es algo natural en todos, pero se puede desarrollar con práctica. La segunda cualidad es la escucha activa. No es solo oír, es entender. Uno de los errores más comunes en la consejería pastoral es interrumpir demasiado pronto. Muchas veces la persona solo necesita hablar y ser escuchada antes de recibir una solución. Uno de los ejemplos de mala consejería sería el siguiente. El consultante le dice al pastor, pastor, he estado sintiéndome muy solo y confundido últimamente. El consejero interrumpiendo dice, debes leer la Biblia más y orar más. Esto es un grave error. Un ejemplo de buena consejería sería el siguiente. El consultante dice, pastor, he estado sintiéndome muy solo y confundido últimamente. El consejero dice, entiendo. Quiero escuchar más sobre lo que estás sintiendo. ¿Puedes contarme qué ha estado sucediendo? La diferencia es evidente. La escucha activa implica mirar a la persona a los ojos cuando habla, no interrumpir antes de que termine de expresarse lo suficientemente. Hacer preguntas abiertas, no preguntas cerradas, de modo que podamos profundizar y alentar a la conversación. Reflejar lo que la otra persona ha dicho con frases como, entonces, ahora sí entiendo bien. La tercera cualidad es la paciencia. No todos cambian al mismo ritmo. Un error común en los consejeros es esperar que las personas cambien inmediatamente. Dios trabaja en proceso. Ciertamente hay milagros, hay transformaciones maravillosas. La transformación espiritual, emocional y mental en muchos otros casos toma tiempo. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, cualquiera habría pensado que su ministerio había terminado. Pero Jesús, en lugar de rechazarlo, lo restauró con paciencia y amor, según vemos en Juan 21 del 15 al 19. Como consejeros debemos estar dispuestos a acompañar a las personas en sus procesos, aun cuando den pasos atrás antes de avanzar. Un ejemplo sería un hombre luchando contra la adicción y que ha recaído varias veces. Un mal consejero diría,
ya me cansé de aconsejarte si sigues cometiendo el mismo error. Pero un buen consejero diría, sé que es difícil, pero Dios sigue trabajando en ti. Vamos a analizar qué podemos hacer diferente esta vez. La diferencia entre una postura y la otra es enorme. La paciencia pastoral refleja el carácter de Dios y mantiene viva la esperanza. La cuarta cualidad es la integridad, vivir lo que se predica. Un consejero pastoral que no practica lo que enseña pierde total credibilidad. Proverbio 19 dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Si aconsejamos sobre pureza sexual, pero no vivimos esa pureza, si hablamos de honestidad, pero somos deshonestos en nuestras finanzas, si predicamos sobre perdón, pero no perdonamos a quien nos ha herido, nuestro testimonio pierde valor. Un ejemplo práctico. Un pastor aconseja a un joven sobre el control de carácter, pero dentro de su hogar se irrita fácilmente y grita a su familia. Antes de corregir a otro, debemos examinar nuestras propias vidas y ponernos a cuentas con Dios. Hagamos un resumen acerca de las cualidades esenciales de un buen consejero pastoral. Hemos hablado de la empatía y la comprensión, sentir con la persona, no solo entender, escucha activa, dar espacio para que la persona se exprese completamente, paciencia, entender que el cambio toma tiempo, integridad, vivir de acuerdo con lo que enseñamos. Hasta ahora hemos visto 4 cualidades esenciales de un buen consejero pastoral: empatía y compasión, escucha activa, paciencia e integridad. A continuación exploraremos más cualidades que son fundamentales para el consejero que busca reflejar el carácter de Cristo. En quinto lugar, sabiduría y discernimiento. Saber qué decir y cuándo decir. No todos los problemas requieren las mismas respuestas. Algunas personas necesitan corrección, otras necesitan ánimo y algunas simplemente necesitan que se les escuchen sin interrupción. Proverbio 4:7, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Un buen consejero debe pedir sabiduría constante a Dios para discernir qué decir, cuándo hablar y cuándo callar. Y si la persona necesita consejo, corrección o simplemente apoyo. Un ejemplo, un joven se acerca y dice, pastor, siento que ya no amo a mi esposa, no sé qué hacer. Un consejero sin discernimiento podría responder impulsivamente, eso no es correcto, debe seguir amándola y punto. Un consejero sabio y que sabe discernir haría preguntas como, ¿cuánto tiempo has sentido eso? ¿Ha habido alguna crisis en tu matrimonio anteriormente? ¿Qué te ha llevado a pensar así? El discernimiento nos lleva a la raíz del problema, no solo a tratar con los síntomas. Antes de responder, siempre hazte esta pregunta: ¿lo que voy a decir ayudará realmente a la persona o simplemente hará que se sienta peor? Si la respuesta es negativa, replantea lo que vas a decir. La sexta cualidad, confianza y discreción. Ser un refugio seguro para el aconsejado. Proverbios 11:13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Una de las peores cosas que un consejero puede hacer es romper la confianza de quien lo busca. Si una persona viene a nosotros con su corazón abierto y después descubre que su historia ha sido divulgada, perderemos toda credibilidad. Un ejemplo práctico de esto: una mujer comparte en confianza que su esposo ha sido infiel y está considerando el divorcio. Al domingo siguiente escucha que alguien más en la iglesia comenta, ¿supiste lo que está pasando con la hermana Ana? ¡Qué escándalo! Este tipo de errores puede destruir ministerios y relaciones. Para mantener la confianza es importante, número 1, nunca compartas información confidencial sin permiso. Número 2, evita hacer comentarios vagos que den lugar a sospecha. Si es un caso grave, abuso, suicidio o algo peor, antes de consultar a alguien más, asegúrate de tener la autorización del consultante. Ejercicios de reflexión. ¿Alguna vez has confiado en alguien que luego traicionó tu confianza? ¿Cómo te hizo sentir? Ahora imagina cómo se sentiría alguien que confió en ti y tú hiciste lo mismo. Reflexiona en esto y comprométete a ser un consejero discreto y confiable. Séptima cualidad, fortaleza emocional. No absorber el dolor y los problemas de los demás. Uno de los mayores desafíos de la consejería pastoral es no cargar emocionalmente con los problemas de otros. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Un consejero que no sabe separar su vida personal de las cargas de los demás terminará emocionalmente agotado. Un ejemplo sería un consejero que atiende a varias personas en un día y todas las historias son tristes. Un matrimonio está en crisis,
una joven fue abusada y se siente sin valor. Un hombre ha caído en depresión severa. Al final del día, el consejero se siente abrumado y comienza a experimentar ansiedad, agotamiento y hasta depresión. Un consejo para estos casos: ora antes y después de cada sesión. Entrega las cargas a Dios y no intentes resolverlo tú solo. Busca apoyo en otros consejeros si fuera necesario. Y una pregunta para nuestra reflexión: ¿cómo manejas emocionalmente las cargas de los demás? ¿Te las llevas a casa o las entregas? Aprende a confiar en Dios. Él puede sanar completamente a las personas, no tú. Octava cualidad: humildad. Saber que no siempre tenemos la respuesta. Un error muy común es que algunos consejeros se creen que tienen la respuesta para todo. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Un ejemplo práctico de esto sería un joven que viene diciendo que tiene problemas de ansiedad severa. El consejero podría decir: solo necesitas orar más y confiar en Dios. Cuidado, no todos los problemas espirituales se solucionan con respuestas simples. Una recomendación práctica: si no sabes la respuesta, di con humildad: no lo sé, pero voy a orar y a buscar la sabiduría de parte de Dios para este asunto. Consulta con un experto, con alguien más experimentado o con mayor experiencia. ¿Alguna vez has dado un consejo que en retrospectiva crees que no fue el mejor? ¿Cómo podrías haber respondido de manera más sabia en ese momento? Llegamos a la reflexión final y a un llamado a la acción. Hemos hablado de muchas cualidades esenciales en un consejero pastoral. Ahora te pregunto: ¿cuál de estas cualidades tienes bien desarrolladas y en cuáles necesitas trabajar? Sabiduría y discernimiento, confianza y discreción, fortaleza emocional y humildad. Te animo a tomar un tiempo con Dios y a pedirle que te ayude a crecer en cada una de estas áreas. No somos consejeros perfectos, pero sí podemos ser consejeros que reflejen a Cristo. Nuestro buen Dios, te damos gracias por este tiempo de aprendizaje, por hablar a nuestras vidas, por permitirnos esta experiencia transformadora, para que lleguemos a ser leales y mejores consejeros pastorales. En el nombre de Jesús.